¿Te ha pasado que ves por Instagram o por redes sociales obradores, tartas, galletas, que dices, madre mía, yo jamás podré hacer eso? Déjame que te diga una cosa, esa comparación te está frenando y no es justa. Hola, ¿qué tal? Soy Diana Verdú y en este canal te ayudo a montar y organizar tu obrador de pastelería para que puedas vivir de tu pasión sin agobios. Bienvenida. El peligro de las comparaciones. Todos los días vemos en redes sociales un montón de tartas preciosas, de empresas súper chulas, de obradores magníficos, de pastelerías súper bonitas, de película. Pero déjame decirte que todo lo que vemos en redes sociales no tiene por qué ser verdad. Todo eso está editado, manipulado de alguna manera para que nos llame la atención, para que queramos verlo, para que estemos enganchadas. ¿Y qué pasa? Que nosotros nos comparamos con esas personas, nos comparamos con eso que están publicando, con eso que vemos, pero desconocemos todo lo que hay detrás. Por eso estas comparaciones no son justas ni reales, porque tenemos momentos diferentes y porque, como te digo, muchas de esas cosas no vemos toda la parte de detrás, solo vemos, como decimos, la edición. En ocasiones vemos una tarta súper bonita y podemos llegar a decir, madre mía, yo no voy a llegar a hacer eso, es imposible. Pero cuando analizamos ese punto de partida, igual quien ha hecho esa tarta lleva a lo mejor 10, 15 o 20 años haciendo tartas y tú, en este caso, a lo mejor llevas 2 años, 1 año o incluso meses. Obviamente no nos podemos comparar, estamos en momentos totalmente diferentes. Aprendizajes totalmente diferentes y trayectos totalmente diferentes. Hay que tener muy en cuenta estas comparaciones porque nos pueden hacer mucho daño. No podemos compararnos ni con lo que vemos en redes sociales ni con lo que tenemos justo al lado. Tenemos que compararnos con nosotras mismas. Lo que sí debes mirar. Como te decía, no puedes mirar lo que están haciendo otras personas o dónde han llegado otras personas. Tienes que mirarte a ti. ¿Dónde estás ahora y dónde quieres llegar? Tienes que mirar qué posibilidades tienes y cómo vas a hacer llegar desde tu punto A tu punto B. Y para que puedas darte cuenta de todos esos avances, un ejercicio que puedes hacer es ver tu yo de hoy con tu yo de ayer. Seguramente ya has hecho varias tartas o varias galletas o cupcakes. Verás la evolución desde el primero que hiciste al del día de hoy. Habrás hecho, imagino, también formaciones, cursos y habrás aprendido técnicas nuevas, herramientas nuevas. Por tanto, es esa la comparación que tienes que hacerte. Compárate tu yo de hoy, tu trabajo de hoy, con el trabajo de ayer, de hace 1 año, hace 2 meses, hace 5 meses. Verás esa evolución y ahí es donde tienes que ver esos avances y de ahí motivarte para seguir aprendiendo. Por aquí te dejo un vídeo donde te hablaba de la libreta de progresos. Es una herramienta muy interesante donde poder dejar reflejados esos progresos, esos hitos y también, ¿por qué no?, esos fallos de los que debemos aprender. Pero con esta libreta, como te comento, podemos ver esa evolución, cómo hemos ido avanzando, cómo mejoramos y cómo aprendemos en cada paso que damos. Empieza con lo que tienes. No necesitas tener un horno fantástico, una cocina inmensa, 50.000 clientes o 200.000 seguidores en Instagram. Ya te lo he comentado en otros vídeos, tienes que empezar con lo que tienes y ir avanzando poco a poco. Las cosas se van consiguiendo por el camino, pero no solo en repostería, en un emprendimiento, en cualquier aspecto de la vida. No puedes empezar la casa por el tejado, recuérdalo. Por tanto, vamos a ir avanzando poco a poco. Si tú quieres llegar a tu punto B, desde tu punto A, ¿qué tienes? ¿Qué herramientas tienes? ¿Cómo puedes hacer para llegar a ese punto B? Y ponte a trabajar en ello, día a día, paso a paso, y eso es lo que te hará avanzar y llegar a ese punto B. Lo que no podemos hacer es levantarnos un día y de repente pretender estar en ese punto B. Eso es imposible. Es importante hacer las cosas con cariño, con lo que tienes, ponerle mucho corazón, mucho empeño y sí, mucho pico pala. Así es como se consiguen las cosas y cómo puedes ir avanzando.
Y no te hablo desde el desconocimiento, todo lo contrario. Yo llevo más de 14 años en el mundo de la repostería. Y por supuesto, yo empecé desde cero. De hecho, a lo primero, el mundo de la repostería creativa era muy desconocido en España. Yo empecé poquito a poco, aprendiendo un poquito aquí, otro poquito allá, haciendo formaciones, cada vez iba aprendiendo más cosas y con el hacer diario es como iba avanzando y iba mejorando. Por ejemplo, mira, estas de aquí son unas de mis primeras galletas con glasa. En aquel momento para mí eran preciosas, fantásticas, eran maravillosas, porque como te digo, eran mis primeras galletas de glasa. Nunca había tocado esa masa viscosa que se trabaja con manga pastelera. Pero mira estas otras galletas, sinceramente son preciosas, me encantan. Y unas no dejan de ser mejor que otras. ¿Por qué? Porque son momentos de mi vida diferentes. Las primeras que te he enseñado son galletas que hice al inicio, cuando mis conocimientos eran bastante bajos. Por tanto, para mí eso ya era un mérito, un hito. Ya había conseguido un logro, tener mis primeras galletas decoradas. Por supuesto, estas otras galletas, si comparas unas con otras, te vas a decir, pero es que estas son mucho más bonitas. Por supuesto, pero estas galletas tienen más de 10 años de experiencia y por tanto tienen que ser diferentes, porque he aprendido mucho, porque he trabajado mucho y por supuesto porque he hecho miles y miles de galletas. Y, como estás imaginando, con las tartas pasa lo mismo. Tartas, modelados, cualquier cosa que requiera sobre todo trabajo manual. Es con la experiencia, con el hacer es en lo que mejoramos. Pero no solo en repostería, ya sean dibujo, manualidades, deportes, en todo. Tienes que hacer y con eso vas mejorando. No puedes pretender estar en el top de repente, como te decía anteriormente. Y muy importante, siempre, si te tienes que comparar con alguien, te tienes que comparar contigo misma. No te compares con otras personas. Aprende, investiga, infórmate, fórmate, pero compárate contigo misma y con tu propio avance. Y en este aprendizaje, en todos estos años, también hay algo que tenemos todas las reposteras y es querer tenerlo todo o creer que necesitamos tenerlo todo. Por ejemplo, si necesito hacer un bizcocho redondo, necesito un molde redondo. Pero si necesito hacer un bizcocho en forma de balón, necesito un bizcocho en forma de balón. Y si necesito hacer un bizcocho en forma de corona, necesito tener un molde en forma de corona. Sí, eso nos ha pasado a todas. Necesitamos o creemos que necesitamos todos los materiales existentes. Y no es así. Además, te aconsejo de que no lo hagas. En ocasiones sí. Cierto, hay veces que para alguna decoración en concreta sí que necesites exactamente un cortador en concreto o una herramienta que necesites para hacer esa decoración. Pero ya te digo, por experiencia, más de 14 años, que muchas de las veces podemos utilizar herramientas que ya tenemos. Sobre todo hablamos de cortadores. Por ejemplo, nos piden galletas de unicornio. No, necesitamos la galleta de la cabeza del unicornio. Pues a lo mejor, si nos han pedido concretamente ese cortador que sea con cabeza de unicornio, pues tal vez sí que necesitemos ese cortador. Pero tienes que tener en cuenta que aquí estás haciendo una inversión en una herramienta. Tienes que tener en cuenta si esa herramienta la vas a volver a utilizar. Hablo de unicornios, que es una moda muy extendida y posiblemente lo puedas utilizar, pero extrapólalo a cualquier temática. No queramos tener ese cortador porque sí para hacer esas galletas. Démosle al cliente la opción de hacerlo de otra manera. Si quiere un cortador de unicornio, se puede hacer perfectamente en una galleta redonda, con una cara de unicornio o pintado o con impresión comestible. Hay muchas opciones. Llevémoslo a nuestro terreno, porque todas esas inversiones es dinero que dejamos de ganar. Por tanto, utilicemos lo que tengamos, aprendamos a hacer las cosas con lo que tenemos. Eso también lo que hace es abrirnos la creatividad, enseñarnos a buscar opciones de cómo hacerlo con lo que tengo. Aquí te he hablado de galletas, pero esto lo puedes extrapolar también a tartas. Muchas de las veces una tarta muy pedida es las camisetas de fútbol. Pues te puedo decir que yo he hecho muchísimas camisetas de fútbol y no tengo un molde de camiseta de fútbol. Lo que hago es tallar el bizcocho.
Sí, en ocasiones cuesta un poco más de trabajo, pero también te puedo decir que con el tiempo, conforme vas haciéndolas, vas aprendiendo y haciéndolas mucho más rápido. Resumiendo, aprovecha lo que tienes, empieza con lo que tienes, ponte a trabajar, hacer, es lo que te llevará a avanzar, a aprender, a mejorar, a dar un pasito más, a subir un escalón más y hacer las cosas mucho mejor, con más perfección, más definidas y por supuesto mucho más rápidas para que sean más rentables. No esperes a tenerlo todo para empezar, porque ese punto nunca va a llegar. Abraza la imperfección y hazla tuya. Eso es lo que te hará única. Y recuerda que lo que ves en redes sociales no siempre es verdad, que esas fotos o vídeos están editados, cortados, manipulados de alguna forma para que se vea la perfección. Y te puedo decir, concretamente en este vídeo, ¿tú crees que he podido grabar este vídeo del tirón completamente? Pues no. Y te ayudo... No. O lo bonito, los... Ay, no me gusta nada. Fuera, porra. Los Venga, va. Me he trabado, me he equivocado, he dicho cosas que no quería decir, he tenido que repetir y repetir la misma frase hasta que me sale de una forma coherente para que tú lo puedas entender. Muchas de las veces verás que en los vídeos sí que dejo algunas equivocaciones, básicamente para que veas que soy natural, que soy real, que me puedo equivocar, mejor dicho, que me equivoco, y también por aprendizaje propio. Yo tengo que editar los vídeos, tengo que cortarlos y, por supuesto, hay veces que el día lo tienes torcido y tienes muchas equivocaciones. Y si estás cortando, al final lo que pasa es que pierdes muchísimo tiempo editando un vídeo. Entonces dejo esos errores, esos fallos, por una parte para que los veas y por otra parte para ahorrarme también tanto corte. Como te digo, en redes sociales no todo es cierto. Solo vemos la parte bonita, que ojo, que está bien, que nos sirve de inspiración, de motivación, para coger ideas, para aprender, pero que no nos comparemos con esa imagen, que nos comparemos siempre con nosotras mismas. Lo que tú construyes con tu corazón, lo que tú construyes, lo que tú haces con tus manos, eso es real. Tu avance es real. Tú eres real. Déjame en comentarios si alguna vez te has sentido así, comparándote, si te has dado cuenta de repente que te estabas comparando con otra persona o incluso que te sentías mal porque no estabas al mismo nivel que esa persona. Déjame decirte que eso no es nada bueno. Cuéntamelo en los comentarios y así lo hablamos, lo charlamos, porque muchas veces cuando exteriorizamos todo eso que llevamos dentro nos sentimos mucho mejor, vemos las cosas desde otra perspectiva y nos ayudan a avanzar. Igual si quieres que profundice en alguno de estos puntos, también coméntamelo y preparo nuevos vídeos. Y por supuesto, si te gusta este contenido, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos.